Bienvenidos a la Escuela Bíblica Familiar, un lugar donde reunir tu familia y la palabra de Dios. En esta serie estamos desarrollando este proceso apasionante de crecer de creyentes a discípulos. Hay un consejo o refrán popular que dice: escucha a tu corazón. Cuanto más lo escuches, mejores decisiones tomarás. ¿Seguirías este consejo? En realidad, nuestro corazón siempre nos ofrecerá ir por una vida en la que nos sintamos cómodos y gratificados. La Biblia, sin embargo, nos advierte cómo es el corazón humano. Y este capítulo, esta sesión de la Escuela Bíblica Familiar, nos ayudará a reflexionar en la diferencia que importa. Miremos juntos el video y luego tendremos el tiempo de reflexionar en familia. En cierta oportunidad, un grupo de escribas y fariseos de Jerusalén se acercó para cuestionar a Jesús. Leemos en Mateo 15:2 que le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. La objeción, como en tantas otras ocasiones, le dio pie al Señor para proveer una importante enseñanza a la gente que lo seguía. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, en Mateo 15:10, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. La declaración generó una indignada protesta por parte de los líderes religiosos. No podían creer que alguien cuestionara los elaborados rituales que, según entendían, garantizaba la pureza que constituía una condición esencial para poder agradar a Dios. Estos rituales no solamente resultaban vitales para ellos, sino que también estaban instaladas en el concepto popular de los judíos. Por esto, los discípulos tampoco entendieron bien a qué se refería Jesús. Pedro, cuando tuvo oportunidad, le pidió que les proveyera de una explicación. Jesús, sorprendido, respondió en Mateo 15, 16 al 20. ¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La enseñanza del Señor sobre este tema es importante. Solemos creer que la propuesta que trae es la de efectuar una modesta reforma en nuestras vidas para producir una versión mejorada de nosotros mismos. Por esto, solemos concentrar nuestros esfuerzos en cambios que son cosméticos, que afectan nuestra imagen pública. Dejamos sin trabajar, sin embargo, el ámbito escondido de nuestras vidas, ese espacio en el que se deciden las cuestiones
que afectarán profundamente la forma en que vivimos. El resultado es que acabamos siendo iguales a nuestros vecinos y compañeros de trabajo, viviendo con los mismos principios que ellos y abrazándonos a los mismos valores que poseen. Si se nos quitara la posibilidad de testificar que somos discípulos, les resultaría difícil a ellos arribar a esta conclusión por sí mismos. El Señor quería que los discípulos entendieran con toda claridad que esos cambios cosméticos carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La contaminación que debemos combatir no está fuera de nosotros, en el mundo que nos rodea, sino dentro de nuestros propios corazones. Si tuviéramos la oportunidad de vivir solos en una isla, aislados de todo contacto con otros seres humanos, igual batallaríamos con la corrupción de la carne, pues nuestros corazones seguirían inclinando nuestra vida hacia la maldad. La transformación que desea obrar en nosotros el Señor es otra, tal como declara el profeta en Ezequiel 11:19. El compromiso de nuestro Dios es un cambio radical en nuestro interior. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Anhela producir en nosotros esa purificación que acaba con la influencia del pecado, que ha contaminado literalmente cada aspecto de nuestras vidas. Ha impactado nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestra mirada, nuestras actitudes, nuestros valores y aún nuestra forma de vestirnos y movernos por la vida. Esta es la razón por la que Jesús, en esa gran enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7, continuamente lleva a sus discípulos a pensar en lo que ocurre en el ámbito del corazón. No es el acto físico del adulterio que se menciona en el 5:27 al 30, por ejemplo, el que nos debe preocupar, sino los pensamientos de lujuria que lo generan. No es el asesinato mencionado en el 5:21 y 22 lo que debe inquietarnos, sino la ira y el rencor escondido que lo produce. No son las opiniones vanas de los hombres, como señala en el 6:1, las que nos deben seducir, sino la aprobación del que ve nuestra vida en secreto. Esta mirada distinta nos ayuda a entender que las batallas más importantes no se pelean en el ámbito de nuestra vida pública, se libran en los secretos de nuestro corazón. Nos permite comprender por qué el profeta Jeremías se atrevió a afirmar en el capítulo 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Cuando examinamos nuestra vida interior, nuestro corazón nos ofrece un diagnóstico acerca del estado de nuestras vidas que busca que nos sintamos tranquilos y a gusto con nosotros mismos. Nuestro corazón no nos acusa de nada. Jesús, sin embargo, nos avisa que el corazón nos miente. La imagen que nos presenta es falsa. De nuestros corazones salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Nadie las puso allí. Son el resultado de vivir en una cultura caída, en la que la maldad tiene rienda libre. Es por esto que Jesús observaba con inquietud a muchos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Contó en Lucas 18, 6 al 11, una parábola para corregir este error. En esta historia, un fariseo subió al templo a orar. Jesús señaló que no hablaba realmente con Dios, sino que oraba para sí mismo. Es decir, sus palabras tenían como destino impresionar a sí mismo y a los demás que lo escuchaban. Dios decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros.
ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Todas las veces que nuestro punto de referencia en la vida son los demás, estamos en problemas. La comparación, que es odiosa, siempre sufre las limitaciones de nuestra propia subjetividad. Solemos inclinarnos por las comparaciones que nos dejarán favorablemente parados. Miramos a aquellos que pueden confirmar nuestra convicción de que no somos tan malas personas como algunos. Esta lectura, sin embargo, no logra más que aplacar nuestra propia conciencia. No posee valor alguno delante de Dios, que nos juzgará sin referencia alguna a los que han compartido la vida con nosotros. Nos distrae también de recordar que por más que nos enfoquemos en lo que están haciendo los demás, existe una sola vida en la cual podemos trabajar, la nuestra. La segunda persona en esta parábola era un publicano, un hombre considerado por la mayoría de los judíos un grosero pecador. Este, nos dice Jesús, sentía tanta congoja por su propia inmundicia que se mantenía a cierta distancia y no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. Golpeaba una y otra vez su pecho y exclamaba: «Dios, ten piedad de mí, pecador». La actitud del publicano nos ofrece una importante pista sobre la transformación que anhela producir el Señor en nuestras propias vidas. Todas las veces que nuestro propio pecado nos duele más que el pecado de quienes nos rodean, podemos saber que vamos por buen camino. Cuando nuestras propias limitaciones nos escandalizan más que las de nuestros prójimos, tendremos certeza de que hemos logrado conectarnos con el Señor. Su presencia siempre nos lleva a que veamos con mayor nitidez nuestra propia inmundicia. Así lo observamos en el relato de la visión que tuvo el profeta Isaías al inicio de su ministerio. Leemos en el capítulo 6:5 que al ver al Señor en su santo templo exclamó: «¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos». Así también le sucedió a Pedro cuando comprendió que Jesús era más que un maestro. Lucas 5:8 nos dice que se tiró a los pies de Jesús y le rogó: «Apártate de mí, Señor, pues soy un pecador». El pedido de Pedro delata la convicción de que las personas santas no deben mezclarse con personas pecadoras, una creencia que está firmemente instalada también en la iglesia. Jesús, sin embargo, no vino para mantenerse aislado de los pecadores, sino para encontrarse con ellos. Deseaba ofrecerles una salida de la esclavitud en que vivían. Por eso en Marcos 2:17 declaró: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Del mismo modo, el Señor anhela formar un pueblo profundamente transformado para que este pueblo sea el instrumento por medio del cual continúe llegando a la vida de quienes requieren de su salvación. Sus discípulos, transformados por su poder, no han sido llamados a mantenerse aislados de los demás con la falsa expectativa de que así podrán asegurar la santidad. Más bien, deben mezclarse con los pecadores para también contagiarlos a ellos de santidad. Es por esta razón que el Señor comparó a sus discípulos con sal y luz. En Mateo 5:13-16 les dijo: «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino
sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La consigna para aquellos discípulos que han vivido esa profunda transformación que el Señor obra en el corazón es clara. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Señor nos envía en medio de otros para que seamos también instrumentos para que la salvación que ansía derramar sobre toda criatura los alcance también a ellos. Qué desafío este video. Leamos ahora Mateo 15, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ciertos religiosos cuestionaron a Jesús porque los discípulos no cumplían la tradición impuesta por los hombres. En realidad, ellos estaban enseñando mandamientos de hombres como si fueran doctrinas bíblicas. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo, Jesús desarticuló, rompió el concepto popular sobre estos ritos de purificación. Él dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y esto nos contamina. Menciona malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Si recordamos la promesa del Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20, podemos leer allí: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es necesario reemplazar nuestro corazón de piedra por uno de carne, sensible a Dios. Y todos necesitamos ese nuevo espíritu y ese nuevo corazón. Todos necesitamos nacer de nuevo. Les invito ahora a responder las siguientes preguntas que estarán en la placa. Número 1. Lean Mateo 15 del 17 al 20 y respondan: ¿qué explicación dio el Señor a sus discípulos sobre lo que en realidad nos contamina espiritualmente? Y particularmente, en segundo lugar, el versículo 19. ¿Qué cosas salen de nuestro corazón y reflejan que es un corazón contaminado por el pecado? Número 3. ¿Cuál es la verdadera transformación que solo Dios puede hacer de nuestro corazón? Y en cuarto lugar, ¿dirías que Dios ya te ha dado un nuevo corazón? ¿Cómo lo sabes? Tomen el tiempo para analizar juntos como familia sus respuestas a estas preguntas.
El video habla de nuestros esfuerzos por efectuar llamémosle, una modesta reforma para producir una versión mejorada de nosotros mismos. En Mateo 5, capítulo 5, versos 22 y 28, Jesús nos habla de pecados tales como el enojo contra el hermano y el adulterio. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será culpable ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ambos casos, en ambos pecados, el enojo o el adulterio, ¿dónde dice Jesús que está el germen, la causa de ellos? Sin duda, en el corazón, en la ira y el rencor o en la lujuria que alimentamos dentro nuestro. Muchas veces la voz del corazón no nos acusa de nada porque nuestro yo busca que nos sintamos tranquilos y a gusto con nosotros mismos. Pero recordemos este versículo bíblico tan claro, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En ninguna medida podemos confiar en el corazón, en nuestro corazón, cuando estamos en una batalla interior. Porque es engañoso, porque es perverso, porque muchas veces nos engaña. Les invito a trabajar juntos ahora como familia en las siguientes preguntas. Número 1, ¿en qué momento creíste que un determinado cambio superficial, cosmético, de apariencia, podía ayudarte a ser mejor, pero no resultó como esperabas? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Número 2, conversen sobre los resultados de nuestros propios esfuerzos para transformar nuestro corazón. Y número 3, ¿pensás que es fácil o difícil dudar de lo que nos dice el corazón? ¿A qué crees que se debe esto? Tomen el tiempo que necesiten como familia para poder expresar cada uno sus pensamientos y sus respuestas. Analicemos ahora la siguiente parábola que Jesús empleó para corregir a unos fariseos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. En Lucas capítulo 18, versos 10 al 14, nos relata esta historia que es muy ilustrativa. 2 hombres, dice el texto, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano que era muy mal visto. Socialmente representaba a los enemigos, al poder que los oprimía. Así que ya más o menos tenemos las 2 figuras que están allí. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice el texto: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué preciosa parábola, porque hay contrastes notables. Desde la postura del cuerpo, el fariseo estaba en pie, el publicano ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho. Hay un contraste notable en el destinatario de la oración. Dice el texto que el fariseo oraba consigo mismo y el publicano se dirigía a Dios. Hay un contraste notable en las palabras dichas. El fariseo exhibía su propia justicia y sus obras delante de Dios como superiores a todos los demás. El publicano solo tenía puesta su esperanza en la misericordia de Dios. Todas las veces que nuestro propio pecado nos duele más que el pecado de quienes nos rodean, vamos por el buen camino. Los invito a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Con qué personas solés compararte? ¿Qué dice tu conciencia sobre el nivel de bondad que alcanzás en relación con estas personas? Número 2. ¿Por qué crees que somos más propensos a escandalizarnos de las limitaciones de nuestro prójimo que de las nuestras propias? Y número 3. ¿Qué produce en ti ver al Señor? ¿Qué produce en ti exponerte ante el espejo de las Escrituras? Tomemos el tiempo para responder con sinceridad a cada una de estas preguntas. Examinemos nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestras miradas, nuestras actitudes, nuestros valores. ¿Estamos en este proceso de ser purificados por el Espíritu Santo de la influencia del pecado sobre nuestras vidas? Hagamos este análisis. Además, aparten un tiempo diariamente para ser confrontados a través de las Escrituras, para dar gracias a Dios, para confesar nuestros pecados. En tercer lugar, para aplicar esto, enfoquémonos cada día en ser sal de la tierra, es decir, contagiar a nuestro entorno un estilo de vida santo en lugar de contagiarnos nosotros del sabor del mundo. Sé sal en la medida justa, predicando a Cristo de manera natural, espontánea, como parte de tu experiencia cotidiana. Y por último, reconoce delante de Dios la lucha que tengas más frecuente contra el pecado que se da en lo secreto de tu corazón. Apóyate en las fuerzas que el Espíritu Santo puede darte para cambiar toda inclinación hacia el mal. Hacé una pausa durante el día y orá específicamente por este punto. Y si podés hacerlo y lo deseas, compartilo con un compañero de oración, a quien dar cuenta de tus proyectos, de tus procesos, de tu deseo de cambio, y quien puede ayudarte respaldándote en oración. Nos vemos en la próxima sesión de la Escuela Bíblica Familiar.